Saludos amigos, amigas, bienvenidos todos a esta nueva conferencia, no conferencia, entrevista en este caso de Mindalia Televisión. Es una entrevista que tenemos el placer de realizar hoy con dos científicos que están ubicados en Barcelona, en España. Son Oriol Lugo y Ana Farré, a quien ya le damos la bienvenida. Saludos, Oriol. Saludos, Ana. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, pues ellos son psicólogos, doctorandos, es decir, que están preparando precisamente el doctorado, y investigadores de la Universidad Ramon Llull en psicología. Están formados en terapias neurocientíficas y también están explorando todo lo que son este tipo de terapias. Vamos a hablar de ello a lo largo de unos minutos, si os parece, Oriol, Ana. En principio, para que todo el mundo lo sepa, ¿qué son estas terapias neurocientíficas? ¿Qué es la neurociencia? Vamos a empezar por ahí. Empezaremos por la descripción de la neurociencia como ese campo de estudio sobre el cerebro y sobre su funcionamiento. Diríamos que cada vez sabemos más sobre nuestro cerebro. Sabemos, por ejemplo, cómo se forman los traumas, por qué soñamos, porque también a veces hay situaciones del presente que nos recuerdan también cosas del pasado y hay una conexión también en nuestra memoria. Toda esta información, al final, gracias a los avances en el campo de las neurociencias, las estamos aplicando también a las terapias convencionales, al campo de la psicoterapia, pero de una forma distinta. De aquí nacerían las terapias neurocientíficas, como un nuevo cuerpo de aplicación de esos conocimientos que sabemos sobre el cerebro, aplicados a una práctica psicoterapéutica. Y de esta manera lo que permiten es poder contar con un grupo de herramientas que ayudan a que las personas puedan llegar a trabajar todo tipo de trastornos, dificultades, pero de una forma distinta. Una serie de técnicas específicas que también a lo largo de la entrevista iremos comentando. Bien, pues mi siguiente pregunta, si os parece, es: ¿hemos avanzado suficiente? Hemos avanzado mucho, porque nunca es suficiente. Todavía queda mucho por descubrir en lo que es el conocimiento del cerebro. Sí, en los últimos años hemos avanzado muchísimo en el conocimiento del cerebro, como ha dicho Oriol, en cómo recordamos las cosas, dónde lo tenemos, en qué parte del cerebro tenemos este recuerdo. También cómo lo reprocesamos, cómo conseguimos crear nuevas ideas, nuevas creencias, pero aún nos falta muchísimo por avanzar. Diríamos que la mente humana almacena todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de los años y que, pues, en situaciones del presente podemos sufrir de depresiones, de ansiedad, de insomnio, de una serie de dificultades que no son, la raíz no está en el presente. Este es uno de los avances a nivel de las terapias neurocientíficas, que no se centran tanto en el presente, que sí que es importante, pero buscan más una raíz o un origen en el pasado. Es decir, los síntomas no son la causa, que a veces se confunde. El hecho de no poder dormir, de estar con una depresión, de sufrir de estrés, de ansiedad, de fobias, no son una serie de trastornos, dificultades que disponen o que tienen un origen en el pasado. Hay una serie de recuerdos que la neurociencia, a través de esas terapias, nos aporta información de cómo se ha estructurado. Hablaríamos sobre todo de una etapa muy importante, que es la impronta, que es la etapa que va de los 0 a los 6, 7 años. En esa etapa, los humanos somos esponjas, los niños, niñas son esponjas. También para los espectadores, espectadoras que nos estáis viendo y tenéis, pues, niños o niñas, es un buen momento también de reflexión. Estos niños y niñas lo absorben todo. Y esas experiencias iniciales en su vida se van guardando, se van almacenando en la memoria y pueden ser que luego, de adultos, puedan surgir en forma de estrés, de fobias, ansiedades, manías, trastornos también obsesivos compulsivos, una serie de elementos que se han ido acumulando, se han ido guardando y al final acaban saliendo en el presente. Bien, tenemos situado más o menos las fronteras en las que os movéis
y aunque esto es, como estamos viendo, muy amplio, me preguntan también desde los compañeros de producción si admitís en esta entrevista preguntas que no sean mías, que sean de otras partes del mundo que os están viendo en este momento en directo. Si os atrevéis, si os arriesgáis, podemos hacerlo. Sí, claro. Sí. Y tanto. Y por otro lado, me dicen también que subáis un poquito, o sea, acercáis un poco más o que subáis el volumen de vuestra voz, porque aquí en producción hemos subido todos los niveles para que puedan escucharse mejor vuestras voces, que se escuchan, pero a la gente les gustaría escucharos mejor. Dicho esto, hemos visto cómo más o menos todas estas improntas se producen en una edad muy temprana, entre los 0 y 6 años de la vida de una persona, pero ¿cómo podemos resolver a través de la neurociencia estas improntas que terminan siendo a través de distintos síntomas, como decís vosotros, una depresión o una falta de sueño, un insomnio? Pues ¿cómo podemos resolver este síntoma a través de la neurociencia? Hay herramientas, evidentemente. ¿Cuáles son las herramientas principales que utilizáis para resolver este tipo de problemática que es común a millones de personas en todo el mundo? Exacto. Hay una herramienta que es la básica, que viene de un mecanismo natural que tenemos en el cerebro. Cada noche pasamos por diferentes fases del sueño y una de ellas es la fase REM. La fase REM se caracteriza por un estado totalmente de relajación, una aceleración del pulso cardíaco y también por una serie de movimientos oculares rápidos de derecha a izquierda. Entonces, se ha estudiado que estos movimientos oculares rápidos tenían una función, y esa función es la de reprocesar todo lo que has vivido durante el día o durante la semana. Y entonces lo que hacemos es utilizar este recurso natural que nos da el cerebro de una manera pues, artificial. Pedimos al paciente que se sitúe a nivel emocional y también de sensaciones físicas en una situación traumática, y lo que hacemos es pedirle que siga los movimientos oculares derecha e izquierda que nosotros realizamos con el dedo. Y eso lo que hace es que el cerebro se relaja y vea de otra manera esa situación. Esta técnica concreta que hablaríamos es el EMDR. Es una terapia que sus siglas en inglés serían traducidas al castellano como desensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares. Es una terapia que está aprobada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y que además también se ha aplicado en numerosos conflictos o situaciones de catástrofes naturales, atentados terroristas. Es decir, es una terapia muy potente. Esa terapia lo que permite, como bien decía Ana, es que la persona no borre el recuerdo. Aquí no hacemos como los Men in Black, no borramos las experiencias, sino que lo que hacemos es que la persona pueda llegar a conectar con ese recuerdo doloroso, esa situación traumática, y que a la vez, con esos movimientos oculares, lo que hacemos es que se vaya relajando. Lo que permite básicamente es desensibilizar, que la emoción pueda reducirse de nivel y que también pues, pueda llegar a reinterpretar o crear nuevas redes de recuerdos que sean mucho más positivas o adaptativas. Al cerebro no le gustan las incongruencias. Entonces, cuando tú estás pensando en algo que es traumático o muy doloroso, mientras tu cerebro se está relajando, el cerebro decide cuál es el que tiene más fuerza de los dos. Y en ese momento, el que tiene más fuerza es la relajación. Entonces, si no lo entiendo mal, vosotros reposicionáis, digamos, los traumas, buscáis dónde está a través de ese movimiento ocular, algo muy sencillo, pero muy potente, como decís, y hay un reposicionamiento, hay como un reacostumbrar o un reajuste, ¿no? Exacto. De aquí que esto es la prueba de que el cerebro es muy maleable, es muy plástico. Podemos aprender, pero también podemos llegar a desaprender y a crear nuevos recuerdos o nuevos aprendizajes. Lo primero que hacemos es buscar esta red, descubrir esta red. Muchas veces nos llegan pacientes, clientes que tienen problemas, dificultades, pero no saben de cuál es la causa. Y esto es la diferencia también a nivel de las terapias más clásicas. Quizá para poder encontrar una causa, cuando trabajamos con métodos más
antiguos, el psicoanálisis, la psicodinámica, podríamos llegar a estar muchas sesiones para poder encontrar el origen. Con esas terapias, lo que permiten las terapias neurocientíficas es, en muy pocas sesiones, descubrir esta red de recuerdos que están todas conectadas, las experiencias están todas conectadas con la problemática que le ocurre al paciente. Que es el síntoma, lo que vemos. Y aquí es realmente interesante lo que estáis diciendo, sobre todo cuando estamos acostumbrados, si me lo permitís, a terapias en la que la química abunda y en la que se tratan normalmente, incluso también en psicología, no ya en medicina convencional, sino también en la psicología, se trata más el síntoma que la causa en sí. ¿Estáis de acuerdo conmigo en lo que digo? Cuando trabajamos el síntoma, lo único que conseguimos es que se transforme en otro síntoma diferente. Quizás el insomnio desaparece, pero aparece no sé, nervios o ingesta compulsiva de comer. Por eso es muy importante encontrar esta red. El cerebro funciona en red. Es decir, los recuerdos están estructurados de tal manera en que se pueden conectar con situaciones que quizá no le dábamos importancia. También es importante para nuestros espectadores, espectadoras, que entiendan de que cuando hablamos con el término de traumas, hay dos tipos de traumas. Hablamos del trauma con T mayúscula, que son aquellas experiencias que son de riesgo de muerte, como por ejemplo un accidente de tráfico, la muerte de un familiar, una enfermedad grave o incluso situaciones en que hemos percibido un riesgo de muerte en otras personas. Serían las ideas, la idea, digamos, más común cuando alguien piensa en traumas. Pero luego tenemos también los traumas con T minúscula, que son situaciones, por ejemplo, como pueden ser discusiones familiares, conflictos con amigos, amigas, situaciones, por ejemplo, de haber cortado o haber dejado una relación. Son situaciones en que quizá no parecen que son tan grandes, pero sí que tienen su peso en la red de recuerdos. Entonces, todas esas experiencias se van juntando, se van uniendo, y aunque parezcan que son cosas que hace muchos años que ocurrieron, aún siguen ahí en la memoria. Nosotros lo que hacemos es trabajar sobre estos recuerdos del pasado. Es como la metáfora esta del vaso de agua, ¿no? Cada experiencia es una gota, y si van acumulando, al final el vaso derrama. Que es cuando la persona viene a consulta. Bien, vamos a primar esta entrevista, como hemos preguntado antes a Oriol y a Ana, a primar las preguntas que están haciendo. Ya hemos comprendido, habría mucho que hablar y seguro que tendremos ocasión en otros momentos a hablar sobre lo que estudia y trabaja la neurociencia en cuanto a terapias. Lo que estáis comentando, interesantísimo además. Pero si os parece, voy a empezar a haceros preguntas que están llegando de distintas partes del mundo, como la que hace Rosario desde México, que pregunta, y una pregunta muy interesante además, ¿esta terapia o estas terapias neurocientíficas sirven para curar o para tratar adicciones? Sí, totalmente. Sí. Hablaríamos de que hay dos tipos de adicciones. Hay las adicciones a sustancias y luego las adicciones que se llaman, que son más a nivel relacional o de otro tipo de comportamientos. Entonces diríamos que en cualquier adicción hay una emoción que está también ahí incrustada, está como anclada, unida a una serie de experiencias. Y esto también hace que haya una serie de beneficios que hacen que se mantengan esas adicciones. Entonces lo que hacemos es trabajar con toda esta red de recuerdos que hay presentes en esta adicción. Desde, por ejemplo, desde la infancia, sí ha habido también experiencias que pueden llegar a conectar. Por ejemplo, muchas adicciones también son por copia de algún modelo. Ejemplo, a veces la adicción al alcohol, a la bebida, viene porque quizá algún familiar o algún modelo familiar también tenía algún problema. Por ejemplo, el consumo de tabaco o la ingesta compulsiva. Son experiencias que también pueden que estén presentes en una red de recuerdos inicial. También puede ser que tenga algo que ver la autoestima, que intenten pues con algún tipo de adicción como el tabaco o la bebida sentirse mejor, pero en realidad pues consiguen todo lo contrario. O sea, la adicción es otro síntoma más. Detrás de la adicción hay mucha historia detrás. Bien, vamos a ir tocando, aunque sea andando de puntillas, porque nos están llegando preguntas desde toda parte del mundo, desde Italia, Gran Canaria, Guatemala, Colombia, que voy a ir haciendo. Recordar que esta entrevista, sobre todo vosotros, no ha sido promocionada por Mindalia Televisión en cuanto a anunciarla.
en una entrevista que se va, inmediatamente que terminemos, va a seguir visible para todas las personas que quieran volver a verla o que no la hayan visto, evidentemente, puedan verla. Ahora estamos en riguroso directo y vamos a aprovecharlo para seguir haciendo preguntas. Os ruego en las respuestas que intentéis sintetizar al máximo para que podamos dar cabida a todos los intereses. Intentaré, en algunos casos, reunir las preguntas para que sean de interés general más que un interés específico, pero se convierta esto en una consulta universal. Así es que vamos a ir rápido. Valerio Meineri, de Turín, nos dice: ¿puede tratarse también con la neurociencia y con estas técnicas la epilepsia? Con la epilepsia no hay suficientes estudios conforme funcione 100% correctamente. Entonces, no nos la podemos jugar en este sentido, de deciros si sí o si no, 100%. Aún no hay suficientes estudios. La respuesta es clara y agradecemos la sinceridad también. David, de Gran Canaria, os pregunta, ¿sería posible un trastorno bipolar por traumas familiares? Sí, la mayoría de trastornos que una persona puede llegar a padecer en su edad adulta, hay un origen en el pasado, en una serie de comportamientos, dinámicas familiares, muchas experiencias que han ido también afectando a la autoestima, afectando también, generando tensiones. Sí, hay una red que puede ser que haya originado este trastorno. Es decir, en esta terapia neurocientífica lo que mantenéis y lo que planteáis es que prácticamente todo ocurre en la infancia a través de una impronta, de un susto, de un trauma que ha ocurrido en la infancia y que a veces no llegamos ni siquiera a tener conciencia sobre ello. Uno o diversas o múltiples experiencias. Y hablaríamos también de la red de recuerdos que va en la infancia, sobre todo en la etapa de la impronta, que es la más vulnerable. También, obviamente, en la adolescencia. También hay una red de recuerdos en el presente. Y también adelantamos que hay una red hacia el futuro. Es decir, aquellas experiencias que anticipamos, reuniones futuras, encuentros futuros, esas situaciones también generan una serie de perturbaciones de la persona y también se unen en una red de recuerdos que se conectan. Es información que está en el cerebro conectada. Muy interesante. Yo cada vez me intereso más por esto, pero vamos a dar, como digo, prioridad a las personas que están preguntando. Papa Tallo, me ponen aquí, desde Guatemala, nos pregunta: en este proceso de reajuste, ¿utilizáis algún tipo de canalización a través de alguna palabra o mantra o sonido para realizar este reajuste? Hablaríamos de que lo que trabajamos básicamente es con una serie de estados de relajación que nos permiten poder hacer unas regresiones para que la persona pueda ir hacia atrás. Básicamente lo que pedimos es que la persona pueda conectar con las sensaciones corporales, con el cuerpo. Y el cuerpo nos indica cuál es el hilo a ir siguiendo. Una vez encontramos toda esta red, que normalmente es curioso porque la propia persona de manera inconsciente le va poniendo orden, es decir, vas encontrando etapa por etapa las experiencias. Luego es cuestión de, una vez identificada, reprocesarla y desensibilizarla. No es que utilicemos una palabra como mantra, sino utilizamos técnicas concretas. Es decir, no es una terapia hablada en sí, sino con técnicas específicas. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con esas técnicas como los movimientos oculares, lo que permite es que estamos trabajando con una zona del cerebro más profunda, que es el alocórtex, que es la parte emocional y la parte también corporal, que conecta con el cuerpo. Con lo cual, obtenemos resultados unos niveles mucho más profundos, que no solo hablando que sería el isocórtex o el neocórtex. Ana, aclárame algo para ir a otra pregunta inmediatamente. Cuando hacéis esta técnica, que me decía Oriol que hay 3, me parece, creo haber recordar, cuando hacéis esta técnica de reposicionamiento en el cerebro a través del movimiento ocular siguiendo un dedo vuestro, ¿es así de sencillo? Es decir, simplemente mirando de un lado hacia otro, o incluís algún tipo de consejo, recomendación, le habláis de alguna manera o le preguntáis hasta reposicionar ese pasado, ese tramo, esa impronta. Antes de empezar los movimientos oculares, lo que pedimos al paciente es que se sitúe en ese recuerdo traumático
que lo sienta con el cuerpo, que nos diga qué emoción siente ahora mismo al recordarlo. Y a partir de allí se hacen los movimientos oculares, pero sin decir nada. Ahí el paciente ha de estar concentrado en la situación que le perturba. Al finalizar siempre pedimos que haga una respiración profunda, cierre los ojos y vuelva a explorarse a sí mismo si han cambiado esas sensaciones corporales o esa emoción, porque cuando una emoción cambia, quiere decir que la hemos desbloqueado de alguna manera. Aunque sea una emoción que aparentemente no parezca muy buena, que quizás al principio sea una emoción de tristeza y después sea una emoción de ira, pero se ha movido. Y si se ha movido también puede que llegue a la aceptación. ¿Qué otras nos preguntan? Y ya junto varias preguntas desde Colombia y desde otros lugares del mundo. Nos preguntan qué otras herramientas vamos a intentar colocar ahora otra herramienta y luego seguiremos con preguntas. ¿Qué otras herramientas, aparte del reposicionamiento cerebral con el dedo y con la vista, pues hacéis vosotros en las terapias neurocientíficas? También usamos música con los auriculares, que es música de estimulación bilateral. Es una música de relajación, pero hay un estímulo, un pequeño clic en el lado derecho y el lado izquierdo. Esta música lo que hace también es estimular los dos hemisferios cerebrales. Lo que permite básicamente es que cuando alguien está en una situación de estrés o perturbación, los dos hemisferios se desincronizan. Es como si los dos hemisferios pues hubiera un bloqueo y no fluye bien la comunicación. Esta música, esta estimulación a través de los movimientos oculares, también a través de golpeteos, de pequeños golpes alternativos en las rodillas, también ayudan a que los dos hemisferios puedan llegar a sincronizarse, a que puedan otra vez como a comunicarse, a que fluya la información. Eso lo que permite básicamente es que la persona se vaya relajando, que es el mismo efecto que podemos encontrar, por ejemplo, cuando hacemos deporte, cuando hacemos meditación o cuando estamos haciendo alguna actividad que sea placentera. Los dos hemisferios se sincronizan, nos relajamos y todo esto a la vez mientras estamos conectados con algo que nos perturba. Bien, por lo que veo, por lo que puedo entender, si me permitís, porque intento seguiros, intentáis relajar el cuerpo, reposicionar el cerebro o reposicionar, mejor dicho, esa impronta, ese trauma, ese síntoma que se puede sentir la persona que lo está viviendo con soporte físico, es decir, el movimiento ocular, lo que es el repiqueteo en las rodillas o la escucha a través del oído. Es decir, el soporte siempre es físico para llegar a lo que es ese reposicionamiento cerebral, ¿no es así? Sí, correcto. Pues, ¿y cuándo no se recuerda? Porque Valerio nos dice, ¿qué ocurre cuando no se recuerda? No recuerdo nada de mi infancia, pero tengo una epilepsia que me apareció de adulto. ¿Qué puedo hacer si no recuerdo? Bueno, el tema de la epilepsia es un tema bastante complicado. Se ha estudiado que con la aparición de la epilepsia puede que haya episodios en que no recuerdes, ¿no? Lo que sí es verdad que con estas técnicas que hacemos, como vamos a un nivel muy profundo, la persona se sorprende de lo que recuerda. Muchas veces en consulta tenemos pacientes que dicen, no, yo no me acuerdo de cuando tenía 1 año, 2 años, pero al hacer las técnicas les viene a la memoria, tienen como flashes, imágenes. Porque estamos buscando la información que es más a nivel corporal. Es decir, si estamos buscando más a nivel mental, es muy difícil porque hay un bloqueo a nivel también del inconsciente. Pero cuando buscamos la información desde el apartado del cuerpo, desde esa sensación que tiene en el presente, por ejemplo, si quisiéramos trabajar el caso de la epilepsia, preguntaríamos qué ocurre cuando hay un episodio, qué es lo que siente, qué es lo que experimenta. Y esas sensaciones corporales serían como la puerta que nos permitiría ir buscando experiencias del pasado. Pero no preguntaríamos qué es lo que recuerda, sino conecta con el cuerpo y deja que tu mente pueda volver atrás en busca de una situación en la que hayas experimentado lo mismo. Básicamente, con esta consigna podemos llegar a etapas de los 2, 3, 4 años o incluso a veces etapas anteriores de la vida intrauterina. Es decir, pero no es hipnosis lo que hacéis, es decir, es relajación corporal que lleva a un descubrimiento interno mucho más profundo que lo que uno puede de alguna manera conseguir en la vigilia, ¿no es así? Exacto. No es hipnosis porque no llegamos a un nivel de extrema profundidad, no llegamos a un nivel profundo, a nivel de inconsciente, que la persona
pues no esté consciente de lo que está pasando, sino que la persona está totalmente despierta, consciente, simplemente está un poquito más relajada, lo justo para que pueda desbloquear sus defensas y que puedan aflorar esos recuerdos del pasado. Bien, vamos con las preguntas de nuevo. Desde Colombia, Eliza Manri nos pregunta, ¿qué pasa si queremos recordar no solamente traumas que nos han ocurrido en esta vida, sino a través de nuestros ancestros, vidas pasadas, lo que llaman en genética los genes, que también se transmiten a nivel neuronal, supongo, por lo que he leído de esto. ¿Integráis este tema en vuestra terapia? Hemos tenido casos en que hemos llegado a trabajar. Es un tema también muy experimental, es un tema también que cada vez están aportando más información. Sí que hay indicios que nos indican de que a nivel de las generaciones hay una serie de cambios epigenéticos. Por ejemplo, pues cuando tenemos familiares que han vivido episodios de hambruna, episodios de guerras, episodios también muy dolorosos, estos recuerdos también de alguna forma se van transmitiendo. Hablaríamos también de que hay dos vías de transmisión. Una que sería más a nivel genética, que está en estudio, pero luego también hay una parte que es comportamental, que es, por ejemplo, aquella abuela o tatarabuela que en una guerra tiene miedo porque ha vivido unas situaciones muy dolorosas y este miedo se va inculcando también a modo de creencias en las generaciones siguientes. Y puede ser que estamos hablando de la sexta generación y aún hayan miedos, por ejemplo, a pasar hambre, cuando esto hace más de 80 años que ocurrió o más. Entonces sí que podríamos llegar a trabajar con ese tipo de traumas, que han sido traumas familiares. Es más, hay una serie de terapias neurocientíficas que trabajan justamente de la mano de este conjunto de técnicas que son también intergeneracionales. Pero todo es tan sencillo como lo planteáis. Se trata de recordar, se trata de aflorar emociones, se trata de vivenciarlas, experimentarlas de nuevo, recordarlas para poder reajustar estas emociones y que cambie algo en el interior de nuestro ser para que se resuelva un conflicto físico o un conflicto emocional. Sí, en realidad no estamos haciendo nada que el propio cuerpo no pueda ni sepa hacer. Cada noche al dormir, como bien decía Ana, ya desestresamos de nuestro sistema, nuestro cuerpo y nuestra mente. Lo que hacemos básicamente es reaprovechar lo que hemos aprendido sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro cerebro. Es decir, es conocer mejor nuestro cerebro, nuestro sistema, cómo funciona y aplicarlo. Parece tan mágico porque en realidad es un conocimiento científico que hace unas décadas no teníamos o simplemente intuíamos. Lo que nuestros abuelos o familiares nos decían, consúltalo con la almohada, mañana lo verás mejor, descansa y ya verás cómo encuentras una solución. Esto que nuestros abuelos sabían, ahora con la ciencia hemos demostrado que se llama fase REM y que justamente desestresa la amígdala, que es el órgano que gestiona el tema emocional. Cuando llegamos a que la amígdala se desestrese, las emociones se transforman. Entonces, la perspectiva o la interpretación del episodio puede llegar también a cambiar. Por ejemplo, trabajamos mucho también en casos de duelos. Un duelo no lo vamos a convertir o no lo vamos a transformar en un episodio de felicidad, pero sí podemos llegar a que ese recuerdo doloroso llegue a un estado de paz y de calma, o incluso que la persona pueda quedarse solo con los recuerdos más positivos de esa persona. Hay otra pregunta que nos llega desde México que nos dice así, ¿es posible, de Loreli, ¿es posible tratar el déficit de atención en niños? Esta enfermedad que se han inventado algunos y que de alguna manera pues está recomendada incluso la medicación para tratar este llamado déficit de atención en los niños. Sí, se puede tratar. El déficit de atención, es como todos los trastornos, un síntoma. Entonces, sería buscar, ¿no?, para atrás de dónde viene realmente este déficit que no pueda atender a un solo estímulo. De todos modos, vivimos en una sociedad que a los niños, que ya desde niños tienen muchísimos estímulos en su alrededor. Entonces, por eso quizás está tan de moda o se diagnostica tanto este trastorno. Hablaríamos también de una sobreestimulación.
Yo tengo mis opiniones particulares en torno a este déficit, llamado déficit de atención en el niño, pero vamos a dejarlo ahí porque estamos hablando de otras cosas. Seguimos con preguntas. Luis Santana nos dice o nos pregunta, ¿es posible realizarnos la terapia a nosotros mismos? Sí, la respuesta es sí. Lo único que se tiene que pasar por una formación correspondiente. Es decir, al final son herramientas muy poderosas, muy potentes, que pueden pues, tener también graves repercusiones si se hacen de una forma equivocada o incluso si trabajan a nivel en solitario. Piensa también que se trabajan niveles muy profundos y a veces cuando uno entra en esos niveles del pasado, de traumas, de experiencias muy dolorosas, has de estar también muy bien acompañado. Por eso también la relación terapéutica del profesional es el complemento ideal para poder también llegar a superar estas experiencias. Tú te sientes que estás bien acompañado, que por cualquier cosa el profesional estará allí para ayudarte, no dejará que te desmorones. Entonces, eso, quieras o no, lo que hace es que te relaja y te dejas desmontar tus mecanismos de defensa. Cuando tú lo haces solo no sabes por dónde puedes salir, no sabes si te vas a derrumbar. Entonces, es un poco, bueno, complicado. Lo que sí que utilizamos muchas veces son diferentes técnicas sencillas, como por ejemplo la música bilateral, que se escucha por un lado y por el otro, en momentos en que nosotros estamos un poquito pues, más estresados por el trabajo, vida familiar, lo que sea. En un momento pues estás más tranquilo, te pones la música y dejas que fluya tu emoción y eso sí que puede ayudar. Pero tratar de manera tan directa un trauma, bueno, aconsejamos que se haga con un profesional por esto, para que no haya... Por seguridad definitiva, por el cuidado que te puede dar una persona que sabe perfectamente o de alguna manera te apoya en el camino a recorrer hacia el encuentro de lo que estás buscando. Exacto. Vamos con la otra pregunta. En la medida de nuestras posibilidades, siempre y cuando no se convierta en una consulta universal, como decía al principio, cuando dimos paso a las preguntas, dentro de los objetivos que tiene Mindalia en los directos, es que haya personas desde alguna parte del mundo que tengan un caso particular que pueda ser extensivo a otros casos y que podamos de alguna manera dar una respuesta. Si es que la tenéis, no estáis obligados, evidentemente faltaría más a dar respuesta que no tengáis, y lo que prima sobre todo es la sinceridad, porque eso es lo que estima la gente cuando se habla en estos directos. Pues Carola, que es una venezolana que está viéndonos desde Francia, tiene una hija de 5 años con síndrome compulsivo, síndrome de West se llama, o nos dice, tiene retraso en el desarrollo y dice que no habla tampoco. Y pregunta, ¿la podéis ayudar? A ver, primero de todo, como psicólogos, siempre lo que tenemos que hacer es descartar un origen orgánico. Si hay un origen orgánico, evidentemente la cosa se complica, ¿no? Porque nosotros estamos tratando a nivel psicológico. Si no hay un origen orgánico, entonces sí que se podría tratar con este tipo de terapias. Es más, también en casos de algún tipo de dificultad, trastornos, enfermedades crónicas, que aún no hay tampoco una cura, lo que explicamos también con las terapias neurocientíficas es que quizá no vayamos a resolver ese síntoma o esos trastornos, pero sí que podemos llegar a mejorar la calidad de vida de la persona, porque al final lo que también estamos ayudando es que las experiencias del pasado que han sido dolorosas, las situaciones de estrés del presente que también causan perturbación o incluso situaciones que puede llegar la persona a anticipar, pues podemos llegar a desensibilizar y a reprocesar esta información para que la persona, pues al menos en el día a día, aunque esté con la enfermedad, trastorno o dificultad, pueda sentirse pues más ligera y más también satisfecha y feliz. Oriol, Ana, estamos ya fuera de tiempo. Voy a hacer a todas las personas que nos están preguntando desde todas partes del mundo, porque nuestros compañeros de producción nos están diciendo, 3 últimas preguntas. Ya sé que están esas 3 preguntas y muchas más, pero voy a recoger tan solo 3 preguntas
más que ya me están pasando para poder hacerlas. Tenemos una conexión dentro de aproximadamente 30 minutos también en directo con Miami, con 2 científicos también españoles que están residiendo allí en Miami, para hablar de los nuevos descubrimientos en el cabello, en la caída del cabello y sobre todo en la conservación del cabello propio. Vamos con vosotros para últimas preguntas. Desde Gran Canaria, ¿se pueden tratar, bueno, me dicen aquí, ¿se pueden tratar enfermedades? No. A ver, me dicen, música. Música que nos podéis recomendar para formatear, para resetear. Música que nos podéis recomendar. A ver si hay alguna recomendación musical. Sí, os daríamos básicamente los títulos de estas 4 terapias para que busquéis con el título de la terapia y pongáis música bilateral. Una de ellas es EMDR, con esas siglas, y poniendo música bilateral podéis encontrar parte de esta música. Otro título sería Brain Spotting, que sería B-R-A-I-N-S, Potting, que sería P-O-T-T-I-N-G, y poniendo también música bilateral, os saldrían músicas de esta... Vamos a repetirlo, que es que tenía el micrófono cerrado y no me escuchabais. Vamos a repetirlo desde el principio, por favor, para que la gente pueda tomar nota, porque son siglas y hay que tener un poco de paciencia para que la gente pueda tomar nota. Todo el mundo que quiera tomar esa nota, por favor, preparado, porque Oriol va a dar esa música bilateral con las siglas correspondientes para poder escuchar. Sí, sería poniendo en cualquier buscador música bilateral y luego los nombres de las terapias con las que trabajamos, con las terapias neurocientíficas. La primera sería EMDR. Con estas siglas, poniendo música bilateral, pueden encontrar música ya especial de esto. Luego también habría Brain Spotting, que es B-R-A-I-N-S, Potting, que es P-O-T-T-I-N-G, que es otra terapia de estas terapias neurocientíficas. Y por último sería el coaching, que es como la palabra coaching, que es C-O-A-C-H-I-N-G, Wing Wave, que es W-I-N-G-W-A-V-E. Y lo mismo, poniendo música bilateral. Pues yo creo que todas las personas que están interesadas en esta música, sobre todo la persona que ha hecho la pregunta, ha tomado buena nota, porque Oriol ha sido muy específico en poder deletrearla y que tener el tiempo para apuntar. Una última pregunta que nos viene desde el archipiélago Gran Canario. ¿Se pueden tratar de enfermedades autoinmunes para reducir el dolor crónico? Por ejemplo, colitis microscópica, creo que pone aquí. Pues esa es la pregunta. Oriol, Ana. Bueno, no conozco muy bien esta enfermedad, pero sí que es verdad que el dolor hay una parte que es psicológica, otra que es orgánica, evidentemente, pero sí podemos, como ha dicho Oriol, intentar que esa persona tenga una mayor calidad de vida con este tipo de terapias. La mayoría de dolores crónicos o enfermedades crónicas, cuando hay estrés, los síntomas aumentan. Hay pues más dolor, más tensión. Lo que hacemos aquí sería pues poder ayudar a que la persona pudiese superar, pudiese liberarse de este estrés y de esta perturbación, con lo cual los síntomas o el dolor podría llegar a reducirse. Bien, como decía al principio y he dicho también a lo largo de la entrevista, no hemos promocionado por la inmediatez de las entrevistas que se están produciendo esta noche, y así vamos a hacer también en el futuro en algunas ocasiones, preparaos, esta entrevista, con lo cual hay una serie de espectadores que son personas que están viéndonos desde todas partes del mundo, pero me gustaría dejar un rastro que quedara ya grabado incluso para que otras personas que vean este directo que se está produciendo en este momento, pues puedan contactar con vosotros. Podéis decirnos una página web, algún lugar en el que se pueda contactar con vosotros, no deis teléfonos, por favor, para que alguna persona interesada pueda contactar y comunicarse con vosotros. Sí, nuestra página web es www.owl, que se escribe O-W-L, institutpsicològic.com.
Pues Oriol, como es experto en deletrear todas estas palabras, vamos a hacerlo de nuevo para que las personas puedan tener la posibilidad de contactar con vosotros. Perfecto. Que no tengan esta dificultad. Sí, Bien, las 3 Ws famosas, punto, O, W, L, I, N, S, T, I, T, U, T, P, S, I, T, O, L, O, G, I, T.com. Bueno, ha aparecido un acertijo, pero en realidad era una página web que es para la que vamos a utilizar las personas interesadas en contactar con ellos en cuanto a las terapias neurocientíficas que nos han descrito con una velocidad increíble, porque se trata de una entrevista, no tenemos más tiempo. Oriol, Ana, Oriol Lugo y Ana Farré, científicos doctorandos que están estudiando terapias neurocientíficas. Muchísimas gracias a los dos por haber prestado vuestro tiempo a todas las personas que nos están viendo desde distintos lugares del mundo a través de Mindalia en directo, Mindalia Televisión. Recordar a todos los que nos están viendo, ahora tendrán la última palabra tanto Oriol como Ana para decirnos evidentemente lo que les suscite su despedida, pues a todas las personas que nos están viendo en directo en este momento, que sepan que esto que se está viendo en directo, a continuación, inmediatamente después de que termine la entrevista, podrán verlo, podrán repasarlo cuantas veces quieran, incluso la página web letra a letra, pues cuantas veces lo necesiten, porque queda ya en el archivo visual entre más de 4.500 vídeos gratuitos todos que Mindalia Televisión pone a disposición de todo el planeta, de todas las personas en cualquier lugar del mundo en alta definición. Así como había dicho Ana, Oriol, últimas palabras por vosotros y por parte de todo el equipo de Mindalia, agradecimiento infinito por vuestro tiempo, por vuestro conocimiento y vuestra generosidad al compartir. Ha sido todo un placer poder compartir nuestro conocimiento con todos los espectadores y espectadoras que nos habéis visto y que sepáis que cada vez esas terapias van a ir a más, con lo cual estad bien atentos porque se escucharán cada vez más y también tendrán pues una gran repercusión. Ana. Muchísimas gracias y esperemos que os haya servido. Y bueno, nos vemos por la web. Seguro que sí, nos han servido, como no, y agradeceros de nuevo vuestra presencia. No será la última vez, esta es la primera, pero no será la última, la que compartamos tiempo con vosotros, porque todavía hay mucho que contar en tanto que la neurociencia, como bien decía Oriol, será algo cada día más presente en nuestras vidas. A todos ustedes, pues recordarles que en unos minutos, justamente a las 23:45 horas, horario español, recuerden, 23:45 horario español, volveremos a conectar en directo para llevarles a todos los últimos avances, avances científicos sobre la conservación del cabello, con unos científicos españoles que están en Miami en estos momentos y que ya estamos preparando esa entrevista. No se la pierdan dentro de unos minutos. Nosotros nos vamos, pero volvemos con esa entrevista en directo. Gracias, Oriol. Ana, bienvenidos a Mindalia y volveremos a encontraros aquí en las cámaras de Mindalia Televisión, Mindalia en directo. A todos, muchas gracias y hasta dentro de un ratito. Un placer.